Variación del campo magnético de una bobina en función de su diámetro. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo varía el campo magnético de una bobina al modificar su diámetro. Se utilizarán 6 bobinas con diferentes diámetros, desde 0,033 metros hasta 0,112 metros. Cada bobina tendrá 37 vueltas. La intensidad de corriente circulante en el circuito se mantendrá en 1,5 amperios aproximadamente. Todo lo anterior nos asegura un buen control de las variables presentes en esta experiencia. Recordemos que la brújula se orienta en la misma dirección que el campo magnético de la Tierra. Al introducir el campo magnético generado por la bobina, la brújula se orienta en la dirección del campo magnético resultante de la suma del campo magnético de la Tierra y el campo magnético de la bobina. En el diagrama se muestra el campo magnético terrestre de color azul, el campo magnético de la bobina de color naranja y el campo magnético resultante de color verde. Este diagrama nos ayuda a definir el campo magnético de la bobina como el producto del campo magnético terrestre por tangente del ángulo que se forma entre el campo magnético terrestre y el campo magnético resultante. El sistema experimental consiste en un circuito en serie de la bobina, el amperímetro y la fuente de corriente directa. Se han fabricado pequeñas bases de cartón que permiten colocar a la brújula a la altura del eje central de la bobina, en donde las líneas de campo magnético se consideran perpendicular al área transversal de la bobina. Comenzaremos con la bobina de 0,033 metros de diámetro. La lectura del multímetro es efectivamente 1,5 amperios aproximadamente. Observando con más detalle la brújula, podemos conocer el valor del ángulo de desviación, que es de 12,5 grados. Continuamos con la bobina de 0,048 metros de diámetro y utilizamos su correspondiente base de cartón. Es importante mencionar que se han dibujado líneas de referencia para mantener la distancia entre la brújula y la última espira de cada bobina. Muy bien, ampliando la vista de la brújula podemos ver que el ángulo de desviación es de 15 grados. Este mismo procedimiento se llevó a cabo con todas las demás bobinas. Observando la vista ampliada de la brújula y tomando en cuenta las etiquetas, tenemos que la bobina de 0,060 metros de diámetro provoca una desviación de 17,5 grados. Para 0,077 metros de diámetro, el ángulo es de 22,5 grados. Para 0,092 metros de diámetro, el ángulo es de 25 grados. Finalmente, para 0,112 metros de diámetro, el ángulo es de 30 grados. A partir de esta información, podemos calcular el campo magnético para las diferentes bobinas. A través de una gráfica, podemos evaluar el comportamiento del campo magnético de la bobina en función de su diámetro. El ajuste nos indica que el campo magnético de la bobina es proporcional al cuadrado del diámetro. Al aumentar el diámetro de la bobina, también aumentamos el área. Entre más áreas, más líneas de campo magnético atravesarán la superficie, es decir, que habrá un flujo magnético mayor. Hemos visto lo importante que es controlar las variables en una actividad experimental y también cómo varía el campo magnético de una bobina en función de su diámetro. Por ahora eso ha sido todo y será hasta un próximo video.